y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Muy buenas noches. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nuestro tema de hoy lleva por título La pura verdad sobre la ley y la gracia. Anoche vimos la pura verdad sobre la salvación. Y hoy es una continuación de ese tema. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Claremont, California, y también de Montclair. Bueno, es cierto, Montclair. Claremont queda aquí enfrente. Y para aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla, sean también bienvenidos, que la bendición del Señor les acompañe donde quiera que estén. El primer punto que vamos a estudiar en esta noche es un hecho innegable, un hecho rotundo y contundente. Lo que nosotros hacemos no tiene nada que ver con la salvación. Escuchen bien lo que dije. La salvación no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Lo que hace posible que tú y yo seamos salvos no es mi obediencia, ni mi arrepentimiento, ni mi confesión de los pecados. Lo que hace posible mi salvación es que Cristo pagó la deuda. Y lo único que yo tengo que hacer es aceptar el regalo de la salvación. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Romanos, en el capítulo 3. Romanos capítulo 3. Nos dice en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, y la palabra justificados quiere decir hechos justos, perdonados, siendo justificados, ¿cuál es la próxima palabra que sigue? Gratuitamente. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra gracia quiere decir un regalo inmerecido. Y aquí dice que nosotros somos justificados, somos perdonados gratuitamente por un regalo que no merecemos. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación. Aquí hay varias palabras teológicas que tenemos que explicar, ¿verdad? La primera que explicamos fue la palabra justificación. Justificados quiere decir perdonados. Luego está la palabra gracia, y la palabra gracia quiere decir un regalo, un don inmerecido. Y ahora aparece la palabra, después seguía la palabra redención. Redención es el acto mediante el cual Dios nos salva del pecado por el sacrificio de Cristo. Y ahora viene otra palabra que es un poquito difícil también. Dice Cristo, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Propiciación es pago. Significa
que Dios puso a Cristo como pago por nuestros pecados. Por medio de la fe en su sangre, sigue diciendo, para manifestar su justicia en su paciencia, por causa de haber pasado por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El plan de redención, el plan de salvación se hizo no solo para salvarnos a nosotros, sino para mostrar la justicia de Dios, que Dios es justo. Miren, Dios es el Todopoderoso, el Creador del universo. La Biblia nos dice que Dios es amor. También Dios dice que Él es misericordia, que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Dios es perdonador, Dios es clemente, Dios es piadoso, Dios es bueno y misericordioso. Amén. Pero también Dios es justo. Dios es un juez encargado de hacer justicia en el universo. A nosotros no nos gustaría vivir en un mundo en el cual no hubiera justicia. ¿Qué pensarían ustedes de un juez a quien se le presenta un hombre ante su corte acusado de ser un violador y un asesino? No solamente violó, abusó de su víctima, pero luego la asesinó y la dejó tirada por el camino. ¿Qué pensarían ustedes si ese juez, que tiene todas las pruebas que este hombre es el culpable de ese crimen, lo deja ir libre? No estaría bien, ¿verdad? Pero pongámosla más difícil. ¿Y qué si la víctima era tu hija? ¿Te gustaría que el juez diga, te perdono, ve, pero ya no lo hagas más? ¿Estarías contento con ese juez? ¿Verdad que no? ¿Por qué? ¿Por qué no estarías contento? Porque no es justo. Nosotros tenemos en nosotros, dentro de nosotros mismos, el sentido de la justicia. Y Dios, que es el juez de todo el universo, tiene que ejecutar justicia. Tiene que castigar lo malo. Porque si no castiga el mal, entonces el mal va a seguir creciendo y se va a hacer cada vez peor y la gente va a hacer lo malo, total, no hay castigo. Aquí dice que Dios perdona gratuitamente por un don inmerecido, por su gracia, a todos los pecadores. ¿Es eso justo? Is that righteous? Is that just? Is that right for God just to forgive? ¿Está bien que Dios nomás perdone gratuitamente, por pura gracia, a los pecadores? Dice aquí que Dios ha pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Está bien? No suena bien, ¿verdad? Claro, si es Dios y los pecadores somos nosotros, claro que nos gusta que nos perdonen. Pero si el juez está juzgando a ese hombre que dañó a tu hijo o a tu hija, le quitó la vida siendo joven, no le dio la oportunidad de seguir viviendo en este mundo, tú dirías, no, ese juez no sirve. Necesitamos un juez que sea estricto, que haga justicia. Dios es el juez del universo y Él tiene que castigar el pecado. Entonces, ¿cómo Dios puede perdonar así porque sí, gratuitamente? Lo leímos aquí.
Pero antes de ver la respuesta, hablemos un poquito de cómo entró el pecado en este mundo. El pecado es un problema que entró en el cielo. No comenzó aquí en esta tierra. Lo malo, la rebeldía, la maldad, se inició en el corazón de un ser que Dios mismo había creado. Ese ser se llamaba Lucifer. Era un ángel poderoso, un ángel sabio, un ángel hermoso, lleno de sabiduría, dice la Biblia. Pero en su corazón surgió lo malo. Podríamos aquí hablar mucho con respecto a cómo fue que en el corazón de un ángel perfecto pudo surgir lo malo. ¿Quién creó a Lucifer? ¿Quién lo creó? Entonces, ¿Dios creó lo malo? ¿Cómo que no? ¿No es Dios el creador de todo lo que existe? Entonces, ¿de dónde salió lo malo? Ustedes me dicen del diablo, de Lucifer, pero ¿quién hizo a Lucifer? ¿Quién lo hizo? Dios. Entonces, ¿Dios creó lo malo? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que Dios creó al diablo? ¿Dios creó al diablo? Algunos ahora dicen que sí, otros dicen que no. ¿Cómo es la cosa? Vamos a buscar en el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. Dice el versículo 12. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras, Ezequiel 28, 12. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando Dios lo creó sabio. Dice aquí, lleno de sabiduría, acabado en hermosura, pero también dice que Él era el sello de la perfección. Lo más perfecto que Dios había creado. Sigue diciendo, tú, versículo 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora aquí dice que Él era perfecto en todo lo que Él hacía. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Creó Dios al diablo? Dios creó un ángel perfecto. Dios creó un ángel sabio, hermoso, santo. Era un querubín protector. ¿Saben lo que quiere decir protector? En el templo de Dios está el arca de su pacto. Y así como Moisés hizo una copia de ese arca para ponerla en el templo, en el tabernáculo que él mandó a construir, y la tapa del arca se llamaba el propiciatorio y tenía 2 ángeles de oro, 2 querubines. Esos querubines se llaman querubines protectores. Uno a un lado y el otro al lado de la ley de Dios. En medio de esos 2 querubines de oro, en el santuario terrenal que construyó Moisés, se presentaba la Shequina. ¿Saben lo que es la Shequina? ¿Qué es la Shequina?
Es una palabra hebrea. Quiere decir la luz de la presencia de Dios, la gloria de la presencia de Dios. En medio de esos dos querubines de oro había una luz no artificial, no de fuego, era una luz brillosa que iluminaba todo el santuario. Era la luz de la presencia de Dios. Y esos dos ángeles de oro representaban dos ángeles verdaderos, seres vivos que están en el cielo a ambos lados de la presencia de Dios en el santuario que está en el cielo. Y Lucifer era uno de esos dos ángeles, imagínense. Él estaba en la misma presencia de Dios. Era protector, cuidaba la santa ley de Dios, porque Dios está sentado sobre un trono y debajo de su trono está su santa ley, que es la base y el fundamento de su gobierno. Ahora, Lucifer se rebeló contra Dios en el cielo. La Biblia nos dice qué fue lo que pasó, pero no entendemos por qué pasó. Sabemos lo que pasó, pero no sabemos por qué pasó. Dios había creado a todos los ángeles con libre albedrío. Libre albedrío quiere decir la facultad de escoger. Dios no creó seres autómatas. Dios no creó seres que le obedezcan, que le aman y le sirven porque están obligados a ser así, porque Dios los programó de esa manera. Dios podría haber hecho a los ángeles nomás que pudieran amar a Dios y obedecerle y no hacer otra cosa, pero les dio una mente para pensar, les dio raciocinio para decidir, les dio libre albedrío para escoger. Los hizo seres libres para que amaran a Dios porque querían amarlo, para que le sirvieran porque nacía de su corazón servir a Dios. Porque el amor, si no nace espontáneamente, ¿de qué sirve? Tú no puedes obligar a otra persona que te ame. El amor tiene que nacer en el corazón. Y así cuando Dios creó los seres que Él creó, los hizo con la facultad de amar, pero no los obligó a amar. Los hizo con la facultad de obedecer, pero no los obligó a obedecer. Les dio libertad para que ellos escogieran. Para Dios la libertad es muy importante. Y a todos los seres que Él creó, Él los hizo seres libres, con libre albedrío. Y en esa libertad que Dios le dio a Lucifer y a todos los demás ángeles, estaba la posibilidad de que uno de esos ángeles escogiera no obedecer a Dios, no amarle, ni servirle, ni respetarlo. Y eso fue lo que pasó en el corazón de Lucifer. Miren lo que dice, sigan leyendo. Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Parte de la perfección con que Dios lo creó era que tenía libertad de escoger. Por eso era perfecto. Y luego dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y ahora aquí explica qué fue lo que pasó. No dice por qué, pero explica qué fue lo que pasó. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo pues te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te pondré en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Una cosa buena es que el diablo va a dejar de ser para siempre. Alabado sea el nombre del Señor.
El diablo no va a perdurar, no va a vivir para siempre, va a ser destruido. Algunos dicen, ¿y por qué Dios no lo destruyó apenas se rebeló? ¿Por qué lo dejó seguir viviendo? ¿Por qué lo mandó aquí a la tierra para que engañara a Adán y a Eva y nosotros estamos en este problema del pecado? ¿Por qué en el momento que ese ángel se rebeló Dios no lo eliminó? Porque Dios no quería que los demás ángeles le obedecieran por miedo. Si Dios destruía a Lucifer de inmediato, los demás ángeles iban a decir, mira lo que pasa cuando alguien escoge no hacer lo que Dios dice. Lo destruye de inmediato. Y de ahí en adelante los ángeles iban a obedecer no por amor, no porque les nacía en su corazón hacerlo, sino por temor, por miedo. Y Dios no quiere ese tipo de servicio. Por eso Él dejó que Lucifer siguiera existiendo y demostrara cuál era el plan que Él tenía, porque Lucifer se levantó contra Dios, se enalteció su corazón, se hizo orgulloso. Dijo, yo puedo ser hasta mejor que Dios. Puedo poner un reino, un dominio, puedo poner un imperio que sea mejor que de Dios. Y eso es lo que él quiso hacer. Poner un gobierno paralelo, que los ángeles le hicieran caso a él y no a Dios. Y Dios lo dejó para que se mostrara a dónde iba a llegar la rebeldía de él. Ahora, volviendo a nuestro tema. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, Él los crea también con libre albedrío. Los pone en el jardín del Edén y les dice, si ustedes se mantienen fieles y leales a mí, nada les va a pasar. Van a vivir felices eternamente. Pero si ustedes desobedecen, la paga del pecado es la muerte. Dios les previno. Cuando Lucifer tentó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, ahí dice en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Él utilizó una serpiente como medium. ¿Se acuerdan que ayer veíamos o estudiábamos de que los ángeles son espíritus que pueden morar en otro cuerpo? Porque son seres espirituales. Así como un endemoniado, un poseído, uno que tiene un espíritu demoníaco, dentro de él tiene un espíritu de un ángel caído que mora en él. Así Lucifer se metió dentro de una serpiente para tentar a Adán y a Eva. Y hizo caer a Eva. La hizo dudar del amor de Dios, de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Dios le había dicho, no comas de ese árbol. Pero la serpiente le dijo, lo que pasa es que Dios no quiere que comas porque Él no quiere que tú llegues a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Si tú comes vas a ser inteligente. Y le dijo la serpiente, ¿tú ves? Yo soy un animal. Le estaba engañando. Yo soy un animal, tú sabes que los animales no hablan. ¿Dónde viste tú una serpiente hablar? Pues mira, yo comí del fruto y ahora sé hablar. Tú que eres tan sabia y que ya sabes hablar y eres tan inteligente, imagínate, si tú comes, si yo, que era un animal, ahora puedo hablar, tú, que ya sabes hablar, vas a ser como Dios. Y dice que la mujer comió porque vio que el fruto era codiciable para alcanzar la sabiduría para llegar a ser como Dios. Y luego le dio a Adán y él comió por amor a ella. Ahora Dios tenía un problema en mano. Fíjense. Lucifer los hizo caer para ponérselos de su parte. Dios había echado a Lucifer del cielo, pero él había jurado que le iba a hacer la vida imposible, que iba a llevarse a todos los ángeles que él pudiera y a todos los seres creados del universo que él pudiera, los iba a poner de su parte hasta derrocar el gobierno de Dios. Ahora, Adán y Eva habían pecado, habían desobedecido a Dios. ¿Qué iba a hacer Dios con ellos? Si Dios los destruía, Lucifer iba a decir, ¿ya vieron? Le iba a decir a todos los ángeles del universo, ese es el Dios que ustedes sirven. Miren qué tipo de Dios ustedes obedecen. Nomás creó a esa pareja, Él
sabía, porque Él sabe todo de antemano, Él sabía que ellos iban a pecar. ¿Para qué los creó? Para destruirlos. Ya ven, es un sádico. Dios nomás crea a los seres para verlos sufrir y después matarlos. Es un Dios malo. Sí los destruía. Pero Dios había dicho que si comían, dijo, vamos a buscarlo en la primera hoja de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 2. Génesis 2. Dice el versículo 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios les había dicho que si desobedecían y comían de ese árbol, que era una prueba para ver si estaban dispuestos a obedecer, ciertamente ¿qué? Morirás. Ahora Adán y Eva habían pecado. ¿Qué tenía que hacer Dios? ¿Los podía dejar vivir? ¿Podía dejarlos vivir? ¿Cómo? Si Él dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios puede cambiar lo que Él ha dicho. Dios es de dos palabras. Él dice una cosa y luego hace otra. Entonces, ¿cómo Dios podía perdonar a Adán y Eva? Fíjense, si Dios los perdonaba y no ejecutaba la sentencia de muerte que Él les había dicho de antemano, el diablo iba a decir, ¿ya vieron? Ese es el Dios que ustedes sirven, un Dios mentiroso, un Dios falso. Él dice una cosa y luego la cambia. Por eso es que no se le puede servir. ¿Cómo uno puede confiar en uno que no tiene ni palabra? Nomás dice una cosa y luego ya le cambió y hace otra. Él perdona al que quiere y Él destruye al que Él quiere. A mí me echó del cielo, pero a ellos sí los va a perdonar, ¿verdad? No, ese no es un Dios justo. Si a mí me echó del cielo, también a ellos los tiene que destruir. ¿Estamos los dos en el mismo bote? ¿O se hunde el bote con todos los que estamos en el bote? ¿O se salvan todos? Si Dios perdona a Adán y a Eva y los salva, me tiene que salvar a mí también y me tiene que restituir allá en el cielo. Miren qué dilema estaba Dios. Si los perdonaba, era un Dios mentiroso, un Dios falso, un Dios injusto, porque perdonaba a Adán y Eva, pero no perdonaba a Lucifer y a sus ángeles. Pero si no los perdonaba, también era un Dios injusto, porque había dicho que Él los creaba por amor y ahora los destruía. ¿Para qué los creaste? Nomás para destruirlos. Miren, no importa lo que Dios hiciera, no importa qué decisión Dios tomara, el diablo lo iba a acusar. Dios estaba entre la espada y la pared, así pensaba el diablo. Cuando Adán y Eva pecaron, Satanás bailaba de contento en una sola pata. Dijo, ahora sí lo cogí a Dios. Ahora sí no tiene escapatoria. Estaba feliz Satanás. Dijo, le puse una trampa, de esta no se escapa. Va a quedar a las evidencias del universo entero qué tipo de Dios es ese. Si los perdona, es un Dios alcahuete, mentiroso, es un Dios injusto que no se puede confiar en su palabra. Y si no los perdona y los destruye, es un Dios malo, sádico, que nomás crea a los seres para destruirlos. ¿Y qué hace Dios? ¿Los perdona o los destruye? ¿Cómo? Los perdona. ¿Y entonces? Lo que Satanás jamás se imaginó era que Dios tenía un plan que estaba arreglado de antemano, aún antes de la creación del universo. Ya Dios había planeado qué iba a hacer si uno de esos seres que les daba libertad se rebelaba. Él ya tenía un plan de escape. En Romanos, en el capítulo 16,
Romanos 16, dice el versículo 25, lo leímos anoche. Y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Fíjense, había un misterio que Dios tenía oculto, pero que cuando llegó el momento Él lo manifestó. Cuando Dios llamó a Adán y a Eva a comparecer delante de Él, llamó también a la serpiente. Vamos a Génesis al capítulo 3. Versículo 8. Oyeron Adán y Eva la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Cuando Dios vino a hablar con ellos, se escondieron. Es como un niño cuando hace algo malo y el papá lo llama, se esconde, porque sabe que hizo lo malo. Y Jehová lo llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí están Adán y Eva delante de Dios, acusados de haber desobedecido, haber traicionado el cometido de Dios. Alta traición contra el comando divino, contra el gobierno del universo. No tienen excusa. Buscaron excusa, sí. Adán dijo: la mujer que tú me diste por compañera, ella me dio y yo comí. En otras palabras: Señor, tú tienes la culpa porque tú me diste a esa mujer. Y cuando Dios le pregunta a Eva: ¿comiste? Eva dice: sí, Señor, comí. No, dice: la serpiente que tú creaste me engañó y yo comí. La culpa la tienes tú. ¿Para qué hiciste la serpiente? Y Dios acepta la responsabilidad. Dios dice: está bien, yo los creé, yo tengo que resolver este problema. La serpiente está ahí delante, está viendo todo. Satanás, feliz, contento, nomás está esperando que Dios dé el primer paso para burlarse de Dios y regar las nuevas ante todo el universo. Dios es un alcahuete, los perdonó. Dios es un maldito, los destruyó. Pero ahora Dios hace algo raro. Dios comienza a llamar por nombre a un animalito, un cordero. Adán y Eva escuchan. Lucifer, la serpiente, con la lengua saliendo afuera de contenta, está viendo y dice: ¿y qué va a hacer Dios ahora? ¿Para qué quiere un cordero? El corderito, al escuchar la voz del Creador,
viene corriendo mansito y se echa a los pies de aquel que lo creó. Los animales eran mansos y obedientes. Y el corderito inocente viene. Ustedes han visto los corderos, ¿verdad? Los borreguitos tienen unos ojos bien grandotes. Y miraba a su creador que lo llamó por nombre. Esperaba, como otras veces, que el creador lo tocara, lo acariciara. Pero sucedió algo raro. El creador tomó un cuchillo, una daga. El aire estaba frío. El corazón de Adán y Eva latía descontroladamente. Dios dijo: el día que de él comieres ciertamente morirá. Lucifer miraba. ¿Qué va a hacer con la daga? ¿Qué va a hacer con el cuchillo? ¿Va a ejecutar la sentencia sobre Adán y Eva? Dios le dice a Adán, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y cuando Lucifer escuchó eso dijo, sí, lo hizo del polvo, lo hizo de la tierra, va a volver a la tierra, lo va a destruir, lo va a matar, va a derramar su sangre. Nomás estoy esperando que lo haga para dar la noticia a todos los demás ángeles. El tipo de Dios que ellos sirven y obedecen, un Dios malo, sádico. Él sabía de antemano que ellos iban a pecar. ¿Para qué los creó? Para destruirlos. Pero entonces, ante los ojos azorados de Adán y Eva, ante los ojos desorbitantes del Cordero y ante la serpiente que miraba todo lo que estaba pasando, el Creador tomó el cuchillo y lo levantó. Puso la mano sobre la cabeza del corderito. Le dio vuelta el rostro hacia arriba y el cordero lo miró como que presentía lo que iba a suceder. El corderito comenzó a temblar. Nunca antes se había conocido el miedo, pero Adán y Eva tenían miedo y ahora el corderito tenía miedo. Adán y Eva tenían miedo, dice, tuve miedo y me escondí. Y ahora el corderito comenzaba a temblar y el Creador colocó la mano de Adán dentro de su mano, le dio el cuchillo y le dijo, para que entiendas lo que es el pecado, tienes que matar a este cordero. Nada hizo, es inocente. Pero hay un cordero que se ofreció para pagar tu deuda. El mismo Creador que los había hecho le dijo al Padre, Padre, no los destruyas, yo salgo de garante, yo pago la cuenta de ellos, descarga tu ira y tu justicia sobre mí, que yo cargaré su culpa, yo moriré para que ellos puedan salir libres. Jamás imaginó Lucifer esa salida, como él pensaba que Dios era malo. Nunca se imaginó que ese Dios tenía tanto amor que estaba dispuesto a entregar a su único hijo para salvar a la raza humana. Anoche leímos ese texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El diablo quedó derrotado, speechless, no pudo decir nada, porque jamás se imaginó que el mismo Dios podía ser justo y misericordioso a la vez. Justo porque no podía pasar por alto el pecado. Si lo pasa por alto sería alcahuete. Misericordioso porque podía perdonar a Adán y Eva. ¿Y cómo lo hizo? Pagó el pecado
con la sangre de su propio Hijo. Volvamos ahora a nuestro primer pasaje de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Nos dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es por la fe en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Dios puso como propiciación, como pago a su Hijo Jesucristo. Dice, para manifestar su justicia. ¿Para qué puso Dios a su Hijo como pago al derramar su sangre? Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que tenía que demostrar que era justo era Dios. Y con la sangre de Cristo se demostró la justicia de Dios. Dios no pasa por alto al pecado, amigo, amiga que me escuchas. Es cierto que Dios perdona, pero Él perdona no nomás porque yo le pido perdón. La gente piensa, si yo me arrepiento, Dios me perdona. Si yo confieso mi pecado, Dios me perdona. Déjame decirte, ni tu confesión, ni tu arrepentimiento son lo que hace posible el perdón. Escúchalo bien, Dios no te perdona porque tú le pidas perdón. Dios no te perdona porque tú le digas, estoy arrepentido, Señor, me duele haber hecho esto, nunca más lo voy a hacer. Dios no te perdona porque tú le confieses tu pecado. Dios te perdona porque hubo alguien que pagó la deuda de tu pecado, derramando su preciosa sangre. Tú no podrías ser perdonado, ni yo tampoco, si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Él tuvo que derramar su sangre. Ese corderito que fue inmolado en el jardín del Edén. ¿Y cómo sé que pasó eso? Ahí está, en Génesis capítulo 3, el versículo que sigue. Adán y Eva habían pecado y perdieron el manto de justicia. Ese manto de justicia era un manto de luz que los cubría. Era el manto de la santidad. Brillaba. Estaban desnudos, pero no se veía que estaban desnudos porque había una luz que los rodeaba. Pero cuando pecaron, perdieron ese manto de justicia. Y la desnudez era símbolo del pecado. Miren lo que dice Génesis capítulo 3 y versículo 21. Y entonces Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Con las pieles de esos corderitos que murieron ese día en el jardín del Edén, la primera muerte en el universo. Dios les hizo túnicas para cubrir su desnudez, símbolo de que un día la justicia perfecta de Cristo iba a cubrir nuestro pecado. Porque ese cordero representaba al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que Jesucristo hizo. Ahora, entendiendo esto, entendemos que Dios es justo. Dios no pasa por alto el pecado porque sí. Dios no nos perdona porque sí. Nos perdona porque alguien pagó la deuda. Ahora, ¿qué es pecado? Díganme ustedes, ¿qué es pecado? Desobediencia, eso es pecado. Transgresión de la ley. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Al final de sus Biblias.
Dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Transgression of the law. Pecado es transgresión de la ley. Pero cuando usted transgrede una ley, hay una multa. Hay una deuda que usted tiene que pagar. Y toda transgresión, when you're caught, you gotta pay. No hay escapatoria. Si lo agarran transgrediendo la ley de tráfico, tiene que pagar. Nomás crúcese la línea mal en el carpool y van a ver cuántos son. $341. Nomás por una infracción a la ley. Ahora salió una nueva ley aquí en California que entró en vigencia el 1 de enero de este año. ¿Ah? Ajá, esa ley entró en vigencia el 1 de enero. Cuando usted ve un policía parado en el freeway, usted tiene que correrse a la otra línea porque han muerto muchos policías que los han atropellado en el freeway. Y entonces ahora pasaron la ley donde dice que si usted ve un policía parado, tiene que moverse a la otra línea y no pasar pegado a donde está el policía parado. ¿Saben cuánto es la multa? No, aquí en California. 800 y pico de dólares. Si usted no se cruza de línea y el policía lo para por haber pasado y no hizo ninguna infracción, si usted seguía en su línea, pero la infracción es no haberse corrido a la otra línea para proteger la vida del policía. Imagínense. Ahora, cuando uno comete una infracción, hay una deuda que hay que pagar. Entonces, la gente dice, bueno, para salvarme, lo que yo tengo que hacer es guardar los mandamientos de Dios y me voy a salvar. No funciona de esa manera. Si Adán y Eva le hubieran dicho a Dios, Señor, es cierto, pecamos, pero ya no lo vamos a hacer más. De todos modos ya eran pecadores y ya la deuda había sido hecha. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Por más que ellos dijeran, Señor, perdónanos, ya no lo vamos a hacer nunca más, de hoy en adelante te vamos a obedecer todo lo que tú digas. Dios dice, pero me desobedecieron. La paga de la muerte, la paga del pecado es la muerte. No se puede pagar con la obediencia. Volvamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Dice el versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amigos, aquí dice que por guardar la ley de Dios, ningún ser humano se va a justificar delante de Dios. La salvación no es por la ley, la salvación es por gracia, por fe, gratuitamente, porque Cristo ya pagó la deuda. Versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Somos perdonados por la fe en el sacrificio de Cristo, no por guardar la ley. Nadie se va a salvar por guardar la ley de Dios. Y usted dice, pero entonces no hay que guardar la ley. Para salvarnos, no importa que guardemos la ley perfectamente todos los días, con haberla transgredido de una sola vez, ya somos deudores, ya somos culpables. Le voy a dar un ejemplo. Usted tiene una tarjeta de crédito y usted comienza a gastar en esa tarjeta de crédito y la llena. Pero ahora se quedó sin trabajo y no la puede pagar. Entonces usted le llama y le dice, ¿sabe qué?
por favor, no me cancele mi tarjeta. No puedo pagar, pero mire, la necesito. De hoy en adelante yo le prometo que cada cosa que yo compre con la tarjeta se la voy a pagar de inmediato a fin de mes. No voy a quedar con ninguna deuda, nomás perdóneme lo que debo hasta ahora y de aquí en adelante yo voy a pagar todo. ¿Le perdonan la deuda anterior? No. Pero usted dice, pero es que voy a ser buen pagador. Es que voy a ser el mejor de los pagadores. Mire, gasto $10 en gasolina y los voy a pagar. Pero necesito mi tarjeta. Y le dicen, lo siento, si usted no paga, se queda sin la tarjeta. Seguimos siendo deudores. Si yo le digo a Dios, Señor, yo te voy a obedecer de hoy en adelante, voy a guardar todos tus mandamientos, sálvame, perdóname, Señor. El Señor dice, no puedo, porque la paga del pecado es muerte, no es obediencia. Pero Señor, yo estoy arrepentido. Y el Señor dice, la paga del pecado no es arrepentimiento, es muerte. Pero Señor, yo te prometo que no lo voy a hacer más. Y el Señor dice, la paga del pecado es muerte. Y solo con el derramamiento de la sangre se hace remisión de pecados. Así lo dice el libro de los Hebreos. Hebreos en el capítulo 9 y el versículo 22. Todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre, porque la paga del pecado es muerte. Entonces yo no puedo guardar la ley para salvarme. La ley me dice que soy pecador. Dice, por la ley es el conocimiento del pecado, pero la ley no me salva. Vamos al libro de Efesios, al capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Dice el apóstol en el versículo 5 en adelante. Vamos a leer el 4 también. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo nos salvamos? ¿Por las obras? Miren, amigos, la iglesia madre, la iglesia grande, la iglesia católica dice que para que una persona sea perdonado, tiene que ir ante un sacerdote, tiene que confesar su pecado al sacerdote y luego tiene que hacer la penitencia que el sacerdote le da. La penitencia es para pagar por ese pecado. Si hiciste algo malo, ahora tienes que pagar. Pero la Biblia dice que nosotros somos justificados gratuitamente. Nosotros no podemos pagar por nuestro pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? Por lo tanto, ninguna penitencia te va a saldar la deuda de tu pecado. Hay personas, y yo las vi, un 12 de diciembre estaba ya en la Ciudad de México y dije, voy a aprovechar a ver lo que pasa en el Cerro de Tepeyac el 12 de diciembre. Y ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Es el Día de la Virgen de Guadalupe. Es un mar de gente. Para llegar allí es como que la calle entera se va moviendo, como que fuera una muchedumbre tremenda de gente. Pero yo me impresioné de ver algunas personas. Venían de rodillas hasta el Cerro de Tepeyac.
Me acuerdo de una señora, pobrecita, no podía ni moverse, una señora mayor, pero venía allí de rodillas. Parece que sus hijos la venían ayudando para poder llegar porque había hecho una promesa a la Virgen. Y estaba haciendo la penitencia y cumpliendo la promesa. Venía de rodillas desde kilómetros de atrás, tenía las rodillas destrozadas. Los hijos le habían puesto trapos en las rodillas y se los habían atado, pero le chorreaba la sangre por arriba del trapo, haciendo penitencia para conseguir el perdón de los pecados. Cuando la Biblia dice que somos perdonados gratuitamente por la sangre de Cristo que fue derramada. No podemos hacer nada para meritar nuestra salvación. No podemos hacer nada para pagar nuestros pecados. Si pudiéramos hacer algo, entonces la sangre de Cristo fue de balde. ¿Para qué Cristo derramó su sangre si nosotros podemos pagar y hacer penitencia por los pecados? Cuán importante es entender esto, ¿verdad? Para que entendamos lo que es la salvación. Es por gracia, es gratuitamente. Somos salvos por gracia y no por las obras de la ley. No nos salvamos por guardar la ley. Y tú dices, bueno, pero entonces no hay que guardar la ley. Vamos de vuelta a Romanos capítulo 3. Acabamos de leer en el versículo 28. Vamos a leer otra vez estos versículos que son tan importantes. Vamos a leer desde el versículo 23 en adelante, que fue el que comenzamos en esta noche. Dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos hemos pecado? ¿Hay alguno que no ha pecado? Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados o perdonados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como pago con la sangre de Él, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Cristo murió para manifestar que Dios era justo. A causa de haber perdonado, pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia a fin de que Él sea justo. ¿Quién es el que queda demostrado que es justo? Dios. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de ¿qué? De la fe. Concluimos, pues, versículo 28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente de los judíos? No. ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, los gentiles. Fíjense, todos se salvan de la misma manera. La gente piensa que los judíos se salvan por guardar la ley, pero que los cristianos nos salvamos por la fe. Pero Dios dice que judíos y no judíos, todos nos salvamos por la fe.
Versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? ¿Qué dice? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Tú dices, pero aquí no entiendo, porque primero usted dice que la ley no sirve para salvarnos, es cierto. Pero la ley sí sirve para mostrarnos que somos pecadores. Porque si yo no sé que es malo robar, si yo no sé que es malo codiciar, voy a pensar que estoy haciendo bien. Si yo no conozco que hay un mandamiento que dice no codiciarás, no voy a saber que es malo codiciar. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Fíjense, yo no supiera que es malo codiciar si no hubiera un mandamiento que dice, no codiciarás. La ley sirve para mostrarme que soy pecador, pero la ley no me salva. Fíjense, es como si yo voy a hacerme un examen médico y me hacen los exámenes de sangre y del laboratorio y los exámenes salen malos. Y yo digo, uy, estos exámenes me enfermaron. ¿Te enfermaron los exámenes? No, los exámenes solamente te dijeron que estabas, ¿qué? Enfermo. Tú dices, pero ya me hice los exámenes, así que ya estoy bien. ¿Así funciona? No, los exámenes solo sirven ¿para qué? Para ver cómo estás. Y si los exámenes dicen que tú estás enfermo, la sangre demuestra que tienes cáncer, el PSA, no te puede salvar el examen. El examen solamente te muestra que estás enfermo, pero no te puede sanar. Pero la gente dice, ya me hice el examen, ahora ya estoy bien pues, porque ya me hice el examen. No, no funciona así. De igual manera, la ley es necesaria. Ahora, si yo no me hago el examen, no voy a saber que tengo cáncer. ¿Necesito el examen, sí o no? Tú dices, pero si el examen no me cura, ¿para qué me voy a hacer el examen? ¿Para qué? Para saber si estás enfermo o no. Pero el examen no te puede curar, el examen solo te dice que estás enfermo y que tienes que ir con el médico para que te enseñe cómo curarte. ¿Entendiste? La ley es como el examen médico, te dice que eres pecador, te dice que estás enfermo del pecado, pero no te puede sanar. La ley te muestra que eres pecador, pero te dice tienes que ir con el médico, que es Cristo, para que Él te sane. Porque Él es el único que te puede sanar del pecado. Entonces, ¿invalidamos la ley? No, al contrario, confirmamos la ley. Si no hubiera ley, no hay pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. La ley queda en pie, la ley no ha sido abolida, la ley no ha sido echada a un lado, no ha sido quitada. Todavía la ley nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Pero la ley no nos puede salvar, no nos salvamos por la ley. Nos salvamos por la fe en Cristo. Ahora, después de que el Señor Jesús nos ha salvado, ¿de qué nos salva? ¿De qué nos salva Cristo? ¿De qué? ¿De la ley nos salva o nos salva del pecado? Vamos a ver, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Dice el versículo 21 al 23. Y dará a luz un hijo. El 21. El ángel le dijo a José, dará a luz la virgen un hijo, y llamarás su nombre, ¿cómo? Yeshua, Jesús. Porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. No dice que Él va a salvar a su pueblo en sus pecados. Dice que Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Cómo nos salva de nuestros pecados? Bueno, primero nos salva de la paga del pecado, que es la muerte, porque Él vino a morir por nosotros. Pero también Él nos salva del pecado, porque Él vino a destruir las obras de Satanás.
Él vino a darnos la victoria sobre el pecado. Y como Él nunca jamás pecó y Él venció, por la gracia de Cristo, yo puedo ser perdonado, pero también puedo ser transformado y no seguir pecando. Miren, la gente dice, si somos salvos por la fe, y miles de cristianos, aún cristianos evangélicos, dicen, no, la ley ya fue abolida, ya fue clavada en la cruz. Ya Cristo terminó con la ley, ahora somos salvos por gracia. La ley era para los judíos, ahora nosotros nos salvamos por la gracia. Mentira, ya leímos que tanto los judíos como los no judíos, todos se salvan por la fe, no por la ley. La ley solamente muestra el pecado. Pero la ley no ha sido hecha a un lado ni abolida, porque entonces no habría pecado. Miren lo que dijo el Señor Jesús, San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Dice el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino ¿para qué? Para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo no vino a abrogar, a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero la gente dice que Él vino a hacer a un lado a la ley y a abolirla. Mentira. Cristo vino a cumplir la ley y dice que ni una tilde, ni un acentito, ni una jota. Jota se dice en hebreo yota. Yota. Es la letra más chiquitita, es como una comita de pequeña. Dice, ni la letra más chiquitita, ni el acento más insignificante va a pasar de la ley. Cristo no la vino a abolir, Él nos vino a enseñar cómo ser salvos por medio de su sacrificio y de su sangre, pero cuando Él nos salva del pecado. Vamos a leer nuestro último pasaje en esta noche, Romanos en el capítulo 6. Romanos 6. Dice el versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Miren la pregunta. Ya que somos salvos por gracia y Dios nos perdona gratuitamente, seguimos pecando porque total Dios nos sigue perdonando. Va a abundar más la gracia de Dios. Esa es la pregunta que hace Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Seguimos transgrediendo la ley, total Dios nos perdona para que abunde su gracia. ¿Qué responde él? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense, el bautismo dice que cuando una persona acepta a Cristo, cree en Él y es bautizada en su muerte. ¿Qué representa el bautismo? El bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ahora escuchen bien. No es el bautismo de los niños recién nacidos. Los niños pequeñitos los llevan a la iglesia, a la pila bautismal, pero la pila es una columna allí con un recipiente con agua bendita, y entonces el sacerdote moja el dedo en el agua bendita y le salpica aquí, le hace la señal de la cruz
y dice que está bautizado. Aquí dice que los que somos bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo. ¿Cómo se sepulta a una persona? ¿Cómo se la entierra? Tiene que estar totalmente cubierta. Cuando una persona es bautizada, tiene que estar totalmente cubierta por agua. ¿O acaso se entierra a una persona y se le deja un brazo afuera? ¿Verdad que no? Para que esté enterrada tiene que estar totalmente cubierta. Cuando nosotros somos bautizados, somos sepultados debajo del agua. ¿Saben lo que eso significa? Muerte. Les hago una pregunta. Cuando una persona es bautizada, cuando una persona es sumergida, sepultada debajo del agua, ¿respira? ¿Respira debajo del agua? No. Simbólicamente es como que murió. Murió porque no respira. Pero en realidad no está muerta. ¿Quién murió? Cristo es el que murió. Dice que somos, en el bautismo, somos sepultados en su muerte. O sea, cuando yo soy bautizado, cuando tú eres bautizado, estás siendo incluido en la muerte de Cristo. Es como que Dios dice, bueno, Cristo murió, pero tú, al aceptarlo a Él y ser bautizado, te estamos contando la muerte de Cristo en tu lugar. Es como el corderito que tomó el lugar de Adán y Eva. Así de igual manera, Cristo, el Cordero de Dios, tomó nuestro lugar y al ser bautizado yo estoy diciendo, creo en la muerte de Cristo. Creo que Él murió por mis pecados. ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo? Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Miren, el bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Qué pasaría? Ahí está el bautisterio. Tiene un vidrio delante, eso se llena de agua completamente, una pila bautismal. Y luego el pastor sumerge a la persona debajo del agua completamente, queda tapada debajo del agua. ¿Qué pasaría si el pastor la dejara un momentito más? Unos 2-3 minutos debajo del agua. Miren, tan frágil es la vida del ser humano, ¿verdad? 3 minutos y estamos muertos, ahogados. Pero en realidad no morimos. Debiéramos morir, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero ¿quién murió por nosotros? Y ahora les hago una pregunta. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando está sumergida debajo del agua al salir del agua? Agarra aire, ¿verdad? Porque estaba aguantando la respiración. Agarra aire. ¿Saben lo que significa eso? Al salir del agua representa la resurrección de Cristo. Representa el aire, el Espíritu Santo que entra en la persona y le da nueva vida. Sigamos leyendo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, plantado, ¿cómo se planta? Una semillita. ¿Se la deja afuera o se la mete debajo de la tierra? Debajo de la tierra. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué dice? Que si morimos, quedó enterrado el viejo hombre, y cuando resucitamos ya no es el mismo hombre, y ahora no podemos seguir sirviendo al pecado. Entonces, ¿la ley fue abolida? No. Porque por la ley es el conocimiento del
pecado. Antes me mostraba que estaba condenado, pero ahora cuando resucito de nuevo y soy una nueva criatura, la ley me muestra cómo tengo que vivir para agradar a Dios, para no ofenderlo, para no pecar contra Él. La ley me sirve para que yo aprenda a no pecar. Me dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, acuérdate del sábado para santificarlo, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imágenes ni te postrarás delante de las imágenes. Todo eso me enseña lo que Dios quiere de mí. No me salva la ley, me salva la muerte de Cristo. Pero ahora que resucité una nueva vida, ahora la ley me sirve para que viva esa nueva vida obedeciendo a Dios, para que no siga pecando. Leemos, seguimos leyendo. Dice el 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ya pagó su deuda. Pero en realidad no morimos nosotros, Cristo es el que murió por nosotros. Y si morimos con Cristo, versículo 8, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas. ¿A qué es que morimos, hermanos? Al pecado, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, versículo 14, no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí llegamos a nuestro último punto. Saben que la mayoría de los cristianos evangélicos usa este versículo para decir que no hay que guardar la ley. Cuando usted le dice, pero ¿tú guardas el sábado? Que es un mandamiento de la ley de Dios. Dicen, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es cierto que nos salvamos por la gracia, pero si hemos muerto al pecado, por el sacrificio de Cristo hemos resucitado una nueva vida a través del bautismo, no es para seguir sirviendo al pecado. El pecado, dice el versículo 14, no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa estar bajo la ley y qué significa estar bajo la gracia? Esto tiene que quedar claro, porque la gente en general, evangélicos, bautistas, metodistas, pentecostales, usan este versículo para decir, no hay que guardar el sábado porque no estamos bajo la ley. El Señor nos salvó de la ley, ya no tengo que guardar la ley, ya fue abolida, ya fue clavada en la cruz. Pero aquí dice el pecado, y el pecado es transgresión a la ley, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Saben lo que significa? ¿Qué significa estar bajo la ley? Si yo voy por el freeway y voy bien y estoy guardando la ley, no tengo problema. Pero si yo transgredo la ley y veo una lucecita azul y roja detrás mío, ya yo sé lo que me pasa, ¿verdad? Ahora estoy bajo la ley. La ley me alcanzó, me detuvo el policía. Ahora estoy bajo la ley. ¿Por qué? Porque transgredí la ley. Si no transgredo la ley, no estoy bajo la ley. Pero si la transgredo, ahora estoy bajo la ley. Vean qué fácil que es entenderlo. Pero la gente dice, no estoy bajo la ley, no la tengo que guardar. Todo lo contrario de lo que está diciendo el apóstol. Miren lo que dice el versículo que sigue, el 15.
¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero la gente dice, puedo transgredir la ley porque no estoy bajo la ley, ya no tengo que guardarla. Mentira, es todo lo contrario lo que está diciendo el apóstol. Como soy salvo por gracia y el Señor me salvó del pecado, ya ahora no estoy bajo la ley no me condena. Ahora, porque tengo el Espíritu Santo morando en mí, voy a obedecer la ley de Dios. Ya no soy transgresor de la ley porque he sido saldada a mi cuenta por la sangre de Cristo. Ya la ley no me condena, ya no estoy bajo la ley, sino bajo la ¿qué? La gracia. Miren, cuando la policía te para, estás bajo la ley. Pero digamos que el juez es bueno y tú vas ante el juez y le dices, nunca he tenido un ticket, este es el primero. Le prometo que nunca más vuelvo a transgredir la ley. Y digamos que este juez es misericordioso y dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar libre. No vas a pagar tu ticket. Te voy a limpiar tu registro. No va a quedar nada en el registro. Puedes irte. You're free to go. No ticket, no record, no fine, nothing. Go. Ojalá así fuera, ¿verdad? A veces encuentras un juez que te dice eso, pero muy rara vez. Ahora, ¿qué pensarías tú de la persona que sale, que el juez le ha perdonado por pura gracia? Y dice, ¡ah! El juez me perdonó, dice que ya no estoy bajo la ley, no estoy condenado, no me dieron ticket, así que ahora puedo seguir transgrediendo la ley porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Así funciona? Ah, si el Señor me perdona por gracia, ¿cómo voy a seguir transgrediendo su ley? Todo lo contrario, porque he sido perdonado por la gracia, ahora voy a obedecer su santa ley. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando estamos bajo la gracia, obedecemos al Señor. ¿Entendieron? ¿Quedó claro? Hoy hemos visto la pura verdad sobre la ley y la gracia, para que no seamos confundidos. Mañana vamos a ver un tema sumamente interesante. ¿Cuál es el tema de mañana? ¿Cuál es el tema de mañana? ¿La pura verdad sobre qué? Ah, aquí es donde viene el problema, porque la mayoría de los cristianos dicen, no hay que guardar el sábado. El sábado fue abolido, fue clavado en la cruz. Mañana vamos a ver la verdad sobre el verdadero día de reposo. No se lo pierdan, traigan visita. En esta noche hemos hablado de la salvación, hemos hablado del perdón, hemos hablado que Dios nos perdona por pura gracia. ¿Quieres aceptar ese don que Dios te ofrece? ¿Quieres decirle gracias, Señor, porque tú me perdonas? ¿Cuántos de los que están aquí ya han aceptado a Jesús como su Salvador, como el que pagó la deuda de su pecado? ¿Cuántos de los que están aquí ya han sido bautizados y han sido incluidos en la muerte de Cristo para cubrir tus pecados? ¿Cuántos de los que están aquí ya han sido bautizados? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí que aún no han tomado ese paso quisieran decir, yo también quiero ser incluido en la muerte de Cristo, quiero que mi pecado sea cubierto por el sacrificio de Cristo, quiero aceptar al Señor Jesús como mi Salvador y mi Señor? Yo creo que Jesús murió por mí, no me quiero perder, quiero que el Señor Jesús me limpie de todo pecado y me dé libertad del pecado. ¿Hay alguno aquí en esta noche que quisiera decir, pastor, ore por mí? Yo quiero tomar ese paso del bautismo porque quiero ser parte de la familia de Cristo. ¿Hay alguno? ¿Quisieras levantar tu mano? Amén, amén, alabado sea su nombre. ¿Alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo?
¿Quisieras levantar tu mano allí donde estás? Yo quiero orar por ti en esta hora. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado, pero se ha apartado del camino del Señor y volvió otra vez a cometer pecado y necesita que la sangre de Cristo lo cubra. ¿Tienes el valor de decir: yo soy esa ovejita que me salí del redil, pastor, yo quiero volver? ¿Quisieras levantar tu mano? Amén, el Señor te bendiga a ti. ¿Alguien más? No te dé vergüenza. Amén, amén, el Señor te bendiga a ti también. Alabado sea su nombre. ¿Alguna otra persona? Amén, el Señor te bendiga. Mira, no dejes que el orgullo, como a Lucifer en el cielo, te deje fuera del perdón que Dios te ofrece. Si tú no aceptas el perdón, no lo puedes recibir. Por más que sea gratuito, lo tienes que aceptar, porque Dios no salva a nadie a la fuerza. ¿Tú quieres ser salvo? Dile: Señor, quiero ser salvo. ¿Hay alguien más que quisiera decir: Señor, yo quiero aceptar el perdón que tú me ofreces en esta noche? Yo quiero ser salvo de todo pecado. ¿Quisieras levantar tu mano allí en el lugar donde estás? Amén. El Señor te bendiga. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para pedirle al Señor que Él confirme este mensaje en nuestros corazones. Voy a pedirle a la persona que está al lado de aquel que levantó la mano, que lo acompañe a pasar aquí adelante. Si tú viste que alguien levantó la mano, acompáñalo, por favor, a pasar aquí adelante para orar por esa persona en esta hora. Vengan rápidamente, vamos a tener la oración por todos aquellos que levantaron su mano. Vengan. Que nadie venga solo. Acérquense lo más que puedan aquí adelante. Vengan, vamos a orar por cada uno de ustedes en esta hora. Hay gozo en el cielo por esta decisión. El Señor puede cambiar tu corazón. El Señor puede darte la paz que estás buscando. Él puede darte la libertad de ese mal carácter. A veces nuestro mal carácter hace que aún las cosas más hermosas de esta vida se destruyan. Pero el Señor quiere transformarnos. Él quiere darnos su paz, su gozo y su perdón. La hermana Celia quería que oraran por su papi porque se cayó y se rompió Okay. la cadera. Y Wow. el Señor. Wow. Vamos a orar con mucho gusto, claro que sí. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre Santo, en esta hora queremos agradecerte por el inmenso sacrificio que Cristo hizo por nosotros al derramar su sangre. Queremos decirte que aceptamos ese sacrificio, que no fue en vano. Y queremos decirte que queremos recibirte en nuestra vida, en nuestro corazón. Entra en nosotros y danos tu paz. Bendice a cada una de estas personas que han pasado aquí adelante. Tú conoces su vida. Ellos vienen confesando sus pecados. Tú dijiste, Señor, que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, tú nos perdonas. No porque nosotros te pidamos perdón, sino porque tu Hijo Jesucristo ya pagó con su sangre la deuda de nuestro perdón. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado. Ayúdanos a vivir esa nueva vida en Cristo. Danos tu Espíritu Santo para que podamos vivir una nueva vida de obediencia a tu santa ley. Te pedimos en forma especial por este hermano, el papá de nuestra hermanita que tuvo su caída, que tú pongas tu mano sanadora sobre él, que le recupere su salud, que esos huesos puedan volver a soldarse y él pueda volver a caminar nuevamente, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu toque cada corazón en esta hora y estas almas que arrepentidas han venido a ti, puedan muy pronto sellar su vida contigo a través del bautismo. Despídenos con tu bendición y bendice a aquellos que a través de la pantalla se han unido a nosotros y han tomado esta decisión para que donde quiera que estén puedan saber que tú los perdonas y los salvas por invocar el nombre de Cristo Jesús y creer en su sacrificio. Despídenos con tu bendición, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.